Bienvenidos el día de hoy a una reunión de Brújula Metropolitana. Es un día especial, dado que siempre la hacemos los miércoles, hoy la hicimos el viernes por dos razones. Primera, el tema es de suma importancia y ahorita está en una situación que todo el mundo debe de enterarse de lo que está pasando en España, en Cataluña. Y por otro lado, para mantener actividad aquí en este centro cultural que está siendo amenazado con el desalojo ante estas cuestiones de los sismos y ante el oportunismo de mucha gente que les interesa desaparecer foros culturales. Entonces les pedimos que mantengamos una serie de actividades permanentes y por eso el viernes decidimos hacer esta reunión, este foro. El foro que nos trae el día de hoy le pusimos de nombre Cataluña, el desafío, y nos acompaña para iniciar esta charla, este coloquio, nuestro querido Juan Carlos Bonet, quien es actor, es un activista, pertenece a Cataluña Libre, el colectivo, y el doctor Emilio Cárdenas de Ortuy, quien también es una persona vinculada al medio, digamos, intelectual y cultural de nuestra ciudad, y también digamos que es un catalán por adopción. El día de hoy también tenemos el gusto de tener con nosotros al señor Rafael Vidal Angles, que es el presidente del Orfeo Catalá de Mexic, y a la señora Mireia Zapata Tarragona, que es la coordinadora de la Asamblea Nacional Catalana de México, Catalana México. Les pedimos que les demos la bienvenida y nos arrancamos inmediatamente. Yo te presento, ¿no? Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Laura es mi colega en la delegación Cuauhtémoc. Ella dirige una casa de cultura en Santa María y yo dirijo otra casa en La Condesa. Y me ha invitado muchas veces y yo no sé si he venido, pero ahora con mucho gusto poder estar con ustedes. Y el tema me interesa. Ya está presentado Juan Carlos. Como yo soy un criollo de muchas generaciones, lo único que puedo, voy a tratar de ir a un asunto de tipo personal, nostálgico, de mi vínculo con Cataluña, que es a través de compañeros de escuela, ¿no? Desde el kinder, yo ya hablar catalán en la casa de un amigo que vivía muy cerca de la escuela, además, entonces que me la pasaba yo en su casa, oyendo catalán. El apellido era Taltabuit, Enrique Taltabuit Godás. Y su abuelita, ¿no? Refugiados de la Guerra Civil Española. Y entonces yo crecí oyendo catalán y entendía muchísimo. La única palabra que recuerdo es ruc, y creo que es burro, ¿no? Es lo único que recuerdo. Pero yo era el catalán como si fuera el español. Y esa casa se hablaba sola, sobre todo cuando llegaba el papá. Podía hablar español, pero llegaba el papá, que era un abogado que rehizo su carrera de abogado en México para poder litigar, pues ya nada más hablaba en catalán. Y esa fue toda mi primaria y secundaria, ¿no? Y luego ya, en preparatoria, mis amigos de otro catalán, que fue mi amigo durante 50 años, y que a su papá, imagínense cómo será la cosa, lo llamaban el Estatut, ¿no? El Estatut. Era un hombre muy famoso, Antonio José María, un líder. ¿Qué pasó? ¿No? Se fue. Ya no se oye. Entonces, ¿No se movió? ¿No se apagó? Bueno, te va dando ronco, ¿eh? Bueno, entonces, a ver cómo se me oye. Este hombre, le decían el estatuto, y estuvo en la cárcel con Primo de Rivera. Él era mallorquino, y había un problema ahí de independentista mallorquino frente a los de Barcelona. Pero me di cuenta que era una cosa muy complicada. Y oí catalán y la historia de Cataluña. Estaba una revista que se llama Cataluña.
ingeniero, Esbert, había hecho 4 o 5 carreras, le decían el eterno estudiante, creo que nunca terminó nada, pero un hombre hizo muchas carreras y fue un personaje importante de la guerra civil. Es de cuidar, a lo mejor falla la pila. No, ahí tenemos otro. Perdón. Bueno, yo voy a seguir hablando. En fin, de este hombre también hablaba, ahí no hablaba en catalán, porque él era catalán, pero la mamá de mi amigo era madrileña. Y les voy a contar lo que decía mi amigo. Él decía que terminaba de comer y se retiraba a un sillón y veía todos los días a la hora de comer la guerra civil española. Porque la madre era castellana y el padre era catalán. Entonces volaban platos, era una cosa terrible. Era un hermano mayor muy violento también. Entonces mi amigo, que era muy fino, muy decente, él no aventaba platos, pero veía la guerra civil española en casa, en la mesa de su casa, hablando del rey de Aragón y el problema de Jaime, fue una cosa tremenda. Entonces yo supe de eso por mi amigo, mis 2 amigos eran catalanes, mis más cercanos amigos de juventud y el otro hasta hace unos años porque murió, y me la pasé empapándome del conflicto catalán. Bueno. Ahí está ya. En esa casa de mis amigos, todos se llamaban, en algún momento tenían el nombre, la hija de mi amigo se llamaba Carla Leonor Luliana Esbert, por Raimundo Lulio, ¿no? Entonces, el asunto catalán era durísimo, todos tenían que llevar el nombre de Lulio, el gran filósofo medieval, ¿no? Creo que inventó la computadora y una cosa fantástica, ¿no? Los libros que le prestaban de Raimundo Lulio. Y bueno, eso me acercó al conflicto entre Madrid y Barcelona, porque lo viví también, a veces comíamos ahí con un actor muy famoso que es Enrique Rocha, por ejemplo, se acuerda muy bien de lo que nos servían, unas milanesas, y cada vez que lo veo me cuenta lo mismo, ¿no? Como los viejitos, ¿no? Cómo eran las milanesas que nos servía la señora en casa de nuestro amigo catalán. Y luego tuve el privilegio de estudiar con otro catalán, que era un filósofo, Eduardo Nicol, y estudié pues como 10 años con él, sus mismas clases, un seminario y los presocráticos, ¿no? Y recuerdo que él escribió un artículo en donde casi nunca quiso escribir en los periódicos porque se encontraba en muy malas compañías en las páginas del periódico, ¿no? Durante unos meses escribió y se retiró. Pero escribió diciendo: yo he estado exiliado 2 veces de España, de donde vengo, ¿no? Y de mi lengua, que es el catalán. Me he visto obligado a hablar una lengua que no es mi lengua es el catalán. Y escribía libros en catalán, pero se distribuían en español, ¿no? Pero me impresionó mucho ese doble exilio de mi maestro, porque no, en este país pues no hablaba, en los dos catalán, hablaba con sus amigos, ¿no? Pero se sentía doblemente exilado de la península ibérica por la guerra y luego por su lengua. Esto es la razón por la que estoy aquí, por lo que me dice mi amiga que soy catalán de adopción, ¿no? Por las amistades y los amigos catalanes. Ahora, para el problema que está viviendo tremendo la península ibérica, quisiera recordar una frase de Paul Valéry, un ensayo, yo creo que se llama algo así: nosotros, las civilizaciones que sabemos que somos mortales, ¿no?
Se refería, yo creo, que a Mesopotamia, ¿no? A los hititas y a tantas civilizaciones, a los olmecas, ¿no? Las civilizaciones surgen, nacen, se crecen y desaparecen, ¿no? Los barrios también. Yo crecí en la zona rosa, ya pues, desapareció, se transformó de otra manera, ¿no? Ahora estamos casi en el equivalente. Entonces, las naciones también, hay un momento en que nacen, se desarrollan y desaparecen. Eso es lo más normal en la historia universal, ¿no? La creación de naciones y su desaparición, ¿no? O de cosas que se llamaba la Unión Soviética y que lo mismo desapareció, ¿no? Que era una federación de naciones, ¿no? Muchas naciones ahí adentro de ese poder, de Moscú. Pero, en fin, así como los barrios desaparecen, pues también los países, las naciones desaparecen. Y estamos viendo, algunos con tristeza y otros con júbilo, que España se está deshaciendo, ¿no? Yo estoy ahorita en un seminario que se llama Hacer México, ¿no? Hacer México. Entonces estamos viendo cómo hacemos México en el momento en que España se está deshaciendo. Y hablando de este nacimiento de las naciones, el Estado-Nación español realmente nace con el descubrimiento de América, con los reyes católicos, ¿no? Y Aragón y Castilla, pero es un Estado que nace gracias a que Colón descubre América, se empieza a crear esta idea del Estado-Nación y el poder de Castilla y de León, ¿no? Isabel la Católica, Fernando, y luego el nieto Juana y el nieto Carlos V y Felipe, ¿no? Pero es importantísimo para la idea de nación este descubrimiento de América, lo que le va a dar el poder a los castellanos de poder pues, apoderarse de la península, ¿no? De la península ibérica. Y las tensiones históricas desde el siglo XVI son enormes, ¿no? Nunca se ha realmente consolidado como algunos otros estados, como digamos el estado francés es un estado nacional que un poco antes de los reyes católicos se más o menos cristaliza, ¿no? Aunque a mí me tocaron, estando en Francia, los bombazos de los corsos, ¿no? Pero me tocaban los bombazos de los irlandeses y de los flamencos queriendo separar, ¿no? de Bélgica, ¿no? De los flamencos de los balones. Yo viví y leía todos los días en París los bombazos en Europa mismo, cómo se estaban separando las regiones, ¿no? Más o menos los escoceses hace poco, en fin. En este mundo de la globalización, que podemos hablar a Pekín con facilidad, parece que en las naciones que se crearon en el siglo XVI hay una tensión para separarse, ¿no? Esto es algo, pues, más o menos común y corriente, ¿no? Los alemanes se hicieron nación muy recientemente, en el 70, ¿no? No era una nación. Los italianos también se constituyen naciones, tienen 100 años y pico, ¿no? Alemania e Italia no son naciones muy antiguas. De manera que lo que estamos viendo, pues es una cosa que sucede en la historia de separación. Los quebecuas que se querían separar, bueno, al final decidieron de una forma bastante decente quedarse, ¿no? Pero ahorita estamos viendo algo en que yo creo que lo que juega muy profundamente, más que la razón, son los sentimientos, ¿no? Los sentimientos. Yo, como amigo de catalanes, pues me encanta esto, ¿no? Toda mi vida oí al licenciado Daltabuy cómo ponía bombas, porque eran anarquistas. Entonces, en su juventud, ponían bombas en Barcelona. Yo creo que en la época de Primo de Rivera, ¿no? Un poco de la dictadura aquella. Y este señor con el que yo comía ponía bombas con sus compañeros universitarios, ¿no? Entonces es una batalla que viene de siglos, en el caso de los catalanes. Y a mí me tocó, por ejemplo, leer el periódico cómo se volaron al almirante ese Carrera, ¿no? Carrera Blanco, ¿no?
Carrero Blanco, cómo lo volaron, con 5 pisos, el coche terminó en la azotea de un edificio, ¿no? Y ahí empezó el asunto de la separación. Bueno, se acentuó el intento de los vascos de separarse de España, ¿no? Ese es un chiste sobre eso que meten en la cárcel. No, así no se puede hablar. Una chica que está en la cárcel por eso. La ETA, ¿no? De ETA, sí. Bueno, yo recuerdo que ahí apareció con ese bombazo, magníficamente bien puesto, ¿no? Tremendo, el hoyo terrible, dio un cráter. Y, en fin, los catalanes no han llegado a una cosa así tan violenta, ¿no? Como los etarras, pero parece que se han calmado, ¿no? Ha habido algo ahí, lo han sabido llevar. Sentimentalmente yo creo que el asunto es muy importante. Para mi maestro, que estaba impedido de hablar su lengua materna, que era el catalán, que no, claro, no aguantó el franquismo porque se vino en un barco a ser un profesor en la Universidad de México, ¿no? Pero yo creo que la conversación que vamos a tener aquí con gente que hasta nació en Cataluña, ¿no? Y con gente tan cercana a la región, porque él es valenciano, de origen valenciano, ¿no? Que también tiene sus diferencias. Bueno, mi amigo Esber, el hijo de este señor tan importante en la República Española, a la hora que se hicieron las autonomías, se moría de risa, diciendo, ¿cómo que los andaluces van a hacer una región autónoma, los andaluces y esto, ¿no? Hay unas muy claras para él, le parecía, pero que el otro, que quieran hacer unas autonomías muy artificiales, era algo inaceptable para mi amigo de origen catalán, ¿no? Entonces habría que ver que si se separan las nacionalidades, las autonomías, ¿qué queda, no? Castilla y la Mancha, no sé, que queda muy Extremadura, bueno, algo muy chiquito. Pero él se moría de risa que los andaluces quisieran ser autónomos, ¿no? Bueno, habló así como de 20 años de esto, ¿no? Bueno, esta es una especie de justificación porque estoy aquí, con sentimiento a mis amigos y a mis maestros de origen catalán, Recasén Sitges, otro gran maestro. México debe muchísimo a los catalanes, muchísimo, ¿no? Desde el refresco este mundet de manzana, ¿no? Pero culturalmente, bueno, Ramón Chirao, el padre de Joaquín Chirao, hay una enorme deuda de México con los catalanes y la cultura que pudieron seguir manteniendo viva. Porque, por ejemplo, Chirao, que acaba de morir, él escribía su poesía en catalán, ¿no? Y llegó también muy joven, los ensayos en español, pero la poesía solo podía expresarse en catalán. Es algo muy profundo, tiene que ver con la lengua materna, tiene que ver con el franquismo y el horror que tuvo para aplastar, ¿no? Los rasgos étnicos de las diferentes poblaciones que habitaron esta península ibérica, ¿no? Donde están también los portugueses y los gallegos. De manera que el problema es complejo, ojalá pudiéramos conversar esta tarde, un poco de la razón, pero sobre todo desde el corazón, es donde yo puedo hablar, ¿no? Y deseo la palabra a mi querido amigo, el jefe, Juan Carlos Bonet, ¿no? ¿Lo vas a presentar? Fuera protocolo. Bueno, muchas gracias. Gracias, doña Laura, por invitarme aquí, por invitarnos. Maestro Vidal, muchas gracias. Qué gusto verlo aquí. Bueno, creo que sí, estas cosas hay que analizarlas más desde el corazón que desde la razón. Porque la razón, bueno, pues decía el clásico que conducía a otro. Y me parece que por ahí va la cosa de hacia dónde está caminando esto. Para ponerlos en antecedentes, yo, bueno, me he dedicado a muchas cosas en la vida, entre otras a escribir, le he atorado un poco al ensayo, más a la poesía, me he dedicado a las artes escénicas, y tengo como mi cuarto o quinto apellido es Irmay. Mi abuela se apellidaba Irmay. Entonces tengo ahí algún gen catalán, pero no es por eso que tengo una enorme simpatía, igual que Emilio, tengo amigos y profesores catalanes. Estudié en un colegio que se llamaba Madrid, ¿no? pero con maestros catalanes. Y me gustaría, yo soy un poco provocador y estando aquí en la sede del Partido Popular Socialista,
y delante de la foto de Zapata y del maestro Lombardo y de tantos símbolos importantes, me gustaría ser más provocador. Ya decía Emilio hace rato la cuestión de las naciones y de las naciones-estado, y a mí mi primera provocación es esta. A mí me llama mucho la atención la rabia con la que se defiende una determinada nación, como si fuera un designio divino, eterno, como si el que se quiere separar fuese, bueno, un insensato, un malagradecido, un mezquino, por decirlo menos, ¿no? Yo creo que las expresiones que han tenido lugar a partir del referéndum y de los últimos días particularmente, me tienen muy preocupado, porque ninguna de las partes tiene que ver con la sensatez, ni con el cariño por el otro pueblo, ni con un ánimo de arreglar el asunto. Tiene que ver con una tradición muy borbona, muy castellana, la furia ibérica famosa, que es mi voluntad a pesar de todo, y una voluntad, perdónenme que lo diga, muy jodida, porque pues está en la mejor tradición de las guerras borbónicas y después del infame Francisco Franco. La unión a pesar de todo, gracias, y sin necesidad y sin diálogo de por medio, es decir, una cosa bastante totalitaria, cosa de la que acusan a los catalanes, que tampoco les falta razón. Vamos a ver. Aquí hay un diferendo territorial, como decía Emilio, no es nuevo, no está improvisado, es una cosa de muchos siglos, desde la creación, bueno, es una cosa desde Carlomagno, esto es carolingio, es decir, la cultura catalana, que no se quiere reconocer por alguna razón, pues es mucho más antigua que la castellana. Sus instituciones, las cortes, que después se juntaron con Aragón por una cosa de un matrimonio, y después Aragón ya con Fernando pues se junta con Castilla y se crea esta cosa que a todo el mundo le parece fantástica, que se llama España. A mí lo que me preocupa es que están tratando a España como lo empezaron a tratar la derecha española a partir de que llegó al poder, la marca España. Me parece que si este desafío soberanista, particularmente el que se viene fraguando hace un par de años, quizá un poco más, a partir de la llegada al poder de la CUP, junto con la Esquerra Republicana, que era, por cierto, el partido del señor del que se hablaba hace ratito, y de don Luis Companys, ¿no? Si este desafío soberanista fuese un intento, fuese un regate valeroso contra lo que significa el régimen del Partido Popular, el régimen de los grandes bancos mandando, el régimen que desahucia a abuelitas de sus casas para regresarle los pisos a los bancos, que son sus legítimos dueños, de este gobierno que no se cansa de recortar en sanidad, en salud, en derechos, que encarcela jovencitas porque hacen un chiste sobre terrorismo, que detiene a un turista en el Prat por dirigirse en catalán a Guardia Civil. Es decir, ese régimen que convive al ladito de una Europa pues que tal parece que les lleva 100 años, ¿eh? No toda, pero bueno, convive al lado de una disposición territorial pues más de avanzada, y a partir de la llegada de la derecha al poder, bueno, esto viene de antes, ¿no? Pero fijémonos en esto. Este régimen parece ir hacia atrás. El nuevo Borbón, don Felipe, tal parecía que era un agente más consecuente. Había estudiado en Oxford, tenía otro tipo de cara, ya no tenía esta cosa endogámica de los Borbones, que eran prógnatas y como hemofílicos casi. No, don Felipe ya con la mezcla de la sangre griega era un hombre muy guapo, echado para adelante, barbón, es decir, con un talante que parecía bastante más moderno. Incluso en su discurso de aceptación
pues planteaba cierto diálogo y de una nación plurinacional, y había estudiado con los ingleses, se había casado con una mujer bellísima que estudió, que conoció en la escuela, en fin, parecía otro talante, no el de las viejas monarquías rancias y autoritarias. Pero después de su discurso, creo que retrocedieron muchos años. Ya platicaremos sobre esto, ya me dirán sus opiniones, pero justificar, además me parece de una tontería política increíble, tanto el jefe del Estado como del presidente del gobierno. Yo hubiera dicho, a ver, están con que quieren hacer un referéndum, pues no los dejo. Mira, si no es vinculante, si es ilegal, si además te va a servir a ti para darte la razón porque es que no van a ganar, ¿por qué no los dejas hacer? Pues no, y no, y no. No hay referéndum, no, porque lo digo yo, así, de una manera muy hispana. Y una vez que lo hacen, que salieron a la calle y había esteladas y la gente quería votar, votaré, muy bien, voten. Pues no, se enojó antes y como niño berrinchudo, pues fue y los agarró a porrazos. Todos lo vimos, no les estoy contando. A mí lo que quiero analizar es esa reacción. ¿De verdad esa es la reacción o esa es la capacidad política de un político del siglo XXI? Aunque sea un rey, pues es un político. Y el jefe del gobierno, bueno, que hay que decirlo, está ahí con el 20% de los votos, después tuvo que hacer alianza. Es decir, no tiene ninguna legitimidad, pero es el que manda la Guardia Civil. Él es el jefe de las policías, ¿no? Por ahí me parece que retrocedieron mucho y que se balconearon. Hablemos, por ejemplo, estas diferencias territoriales que tenemos todos, porque, como decía Emilio, las patrias son un invento. Las naciones son un poco una concepción, son una construcción arbitraria de alguna manera. ¿Cuáles son las fronteras reales? Pues las fronteras reales son las naturales, ¿no? Es decir, si hay un río, si hay una cordillera, pues está bien que yo esté aquí y tú estés allá. Y tú puedes ser más bárbaro que yo, pero con que no nos peguemos, pues ya está. Que tenemos que hacer comercio, bueno, pues vamos a poner unas reglas. Que me caes muy mal, pues entonces no vengas para acá, y ya. ¿No? Aquí hay una cosa, ya decíamos, de muy largo aliento, muy bien, pero a partir de la Constitución del 78, y sobre todo de la entrada de la Unión Europea, pues se han homogeneizado. Y ha encajado muy bien Cataluña como cultura y como gente en el resto de España. Ahora, hablemos del otro lado, porque es que a mí, como decía Julio Anguita, me parece un choque de trenes esto. A mí más me parece un choque de burros, porque no les asiste la razón a ninguno. Es decir, porque el que ha engañado al pueblo catalán con que esto es lo que nos conviene porque seremos más libres, porque seremos más ricos, y porque estás alimentando una especie de odio que tendría que irse diluyendo, no alimentando más. Ustedes todos lo saben, quien está impulsando con más ahínco esto y quien es la parte más, digamos, nacionalista es la derecha catalana, la burguesía catalana, es el señor Pujol, porque, como les decía hace rato, si esto fuera un lance contra el régimen, contra los Borbones, contra los robos, contra la corrupción, contra los recortes, contra la injusticia, se entiende, porque por otro lado lo que quieren es una república catalana. ¿Quién puede no estar de acuerdo con eso? Pregunto, ¿quién? Claro, es que a los Borbones la palabra república les da repelús todavía. Hace 85 años ganaron, ya, no hay república, está bien, pero en cuanto la oyen les sale salpullido. Y se balconean porque les sale la parte más fea que tienen, que es esta autoritaria y de mandar. Pueden perder su reinado. Bueno, entre otras, que no lo van a perder, pues, pero es una cosa de odio. El discurso que justifica todo esto, digamos el del español, el que va con la bandera rojigualda y que canta cara al sol en las cibeles y que saluda a los Hitler, desgraciadamente esa es la contestación al desafío independentista. ¿Vas a contestar con eso? Eso es lo que a mí me parece lamentable. No todos, ya los hemos oído gritando en la calle hace rato que no soy facha, soy español. Pues sí, pero tal parece que aquí los que odian y los que quieren cerrarse son los catalanes, pero hay que ver del otro lado también.
Basta pararse con una camiseta de Barça en Santiago Bernabéu, vas a ver la oleada de mentas de madre que llevas. Que no es una oleada como la de aquí de Guadalajara, ¿no? No, es un odio genuino. Te miran con cara de odio. Si no estuviera prohibido y si no hubiera policía cerca, seguro que te pegas. Yo lo he sentido, yo lo he vivido, ahí no me han pegado, pero es que si pudieran me pegan. Y mucha gente, hay constancia de eso, pues. Es decir, aquí hay un choque no de trenes, de burros. Y si a mí parecer, si en algún momento se va a resolver esto, pues será con la gente de a pie. Con la gente, y no me refiero a la gente en la calle, porque la gente en la calle también la puede mandar un líder, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Unos mandan coches, caravana desde Madrid, con banderas es increíble, con banderas con el pajarraco ahí todavía, y con cantando yo soy español, español, español. Es que me parece una España del siglo XVI esto. Que a mí me parece una contestación de gente que no va a la escuela. Y del otro lado, pues un poco lo mismo, porque estás engañando a la gente. Total, que mi parecer es que esto es un circo, no le estoy quitando legitimidad. A mí me parece muy bien que los pueblos quieren permanecer a donde quieran permanecer y que tengan las leyes que se den ellos mismos. Aquí hay otro asunto, se están amparando los constitucionalistas y los legalistas y los jefes en una constitución. Pero no todas las constituciones son infalibles, más creo que ninguna lo es. Esta es mucho más falible que otras. Está hecha sobre las rodillas en una situación en la que se había muerto el dictador y había que hacer una transición un poco a huevo, porque Europa ya los estaba presionando y dice, oye, ¿cómo vas a tener tú todavía Si nosotros ya hay una Unión Europea y muchas otras cosas. La hicieron un poco sobre las rodillas y a regañadientes. Hay muchos artículos de esa constitución copiados literalmente de la ley franquista. Bueno, les quedó una constitución, pero ahora la defienden como si fuera los 10 mandamientos, y no es una constitución tan pensada y tan ilustrada como es, qué sé yo, como la nuestra, o como otras constituciones hechas muy bien pensadas y por gente muy importante. Es una transición hecha un poco al vapor. Entonces no hay ninguna razón para estarla defendiendo tan a capa y espada. Nunca mejor dicho, ¿no? A capa y espada. Yo creo que no han entendido que no es un problema legal, es un problema político, es un problema de entenderse, es un problema de diálogo, como quería Sócrates, solo que los diálogos tienen que ser entre gente cultivada y sensible. Si hablan dos burros, lo más probable es que acaben a cosas, que es lo que está pasando ahora. En fin, esa es más o menos mi primera aproximación a este tema, espero no haber herido sensibilidades. Creo que el camino por donde se debe transitar esto es como han sido muchos otros vecinos de otros lugares. Y tampoco hay que espantarse ante la posibilidad de la independencia, porque hasta hace muy poco Montenegro no existía, ni Macedonia, ni... En fin, es decir, es un recurso natural, como dice Emilio, las cosas no están grabadas en piedra. Los pueblos y las culturas se van haciendo hacia donde más les convenga. Y si ahora hay una enorme mayoría de catalanes que quieren y sienten que estarán más contentos del otro lado de la frontera y sin apertura hacia allá, pues no sé si sea muy inteligente, pero me parece legítimo. Y no hay que tratarlos como si fueran unos mentecatos, porque para mentecatos, ya les digo yo, los que hay en el Palacio de la Moncloa y en el Palacio de Oriente, es decir, tiene que transitar por otro lado, tiene que irse por el lado de que la gente en las calles se ponga de acuerdo y vaya a los mismos bares y platiquen en catalán, en castellano, en gallego, en asturiano, en lo que les dé la gana. Pero si ellos siguen hipnotizados leyendo los periódicos mainstream y engañados por sus dirigentes, pues esto va a acabar muy mal. Lo decía mi amigo Oriol Mayó hace, un independentista, un periodista y filósofo catalán muy serio y también, como toda la gente seria, muy cachondo. Esto va a acabar mal y se fue, porque lo preveía. Y mi perspectiva es que, como sigan así, ahora parece que recularon un poco, pero nunca hay que confiarse de los recules iberos, ¿no? Y de los recules catalanes. Es muy probable que vuelvan con el hacha otra vez y esto acabe muy mal. Si se ha de arreglar, será en la calle con la gente, poniéndose de acuerdo en lo fundamental. Lo dice un poco el Partido Socialista, aunque va y firma el discurso del rey.
hace mucho que España tendría que ser una república federal. Bueno, vamos, ya no república, tendría que ser un estado federal. Aquí lo que pasa es que están anticuados hasta en eso. La cosa de las autonomías, pues tiene ciertos problemas fiscales y tiene ciertos problemas de igualdad, pues que hacen que ciertas autonomías se fallen, ¿no? Ahora, también entiendo que los países se hacen países justamente para que los más ricos ayuden a los más pobres. Por eso se les acusa de mezquindad. Bueno, pues hay que sentarse y rehacerse. Decía Emilio que hace rato que aquí enfrente en la Casa Lam se está pensando en México y hacer México. Pues sí, hay que rehacer esto. El mundo hay que rehacerlo. Las instituciones, las que tenemos, ya no parecen servir, porque cada vez hay más pobres. Porque hay mucho Fondo Monetario y hay muchos economistas y mucho OMS, hay mucho todo. Pero este mundo se está yendo lentamente a la chingada a pesar de esas instituciones. Es decir, hay bancos centrales y hay organizaciones que ayudan acá y otras que ayudan acá, pero fundamentalmente seguimos explotando el carbón y quitando a los indígenas de sus tierras y seguimos explotando a los trabajadores, haciéndolos tener unos créditos impagables y luego quitándoles sus casas, pasándoles reformas laborales que les quitan derechos. Es decir, no está funcionando esto. Hay que repensarlo desde el principio. Venga, otra hoja, vamos a poner unas leyes, unas normas de convivencia elementales para que todos, ricos y pobres, negros y blancos, catalanes y gallegos y africanos y marroquíes, podamos convivir. Que de eso se trata, nada más de convivir. Aquí hay un problema serio, no pueden convivir. O eso es lo que les han hecho entender, porque convivir sí que conviven. Ahí están, no hay fronteras. Toman el ave y van de una ciudad a otra y comen las patatas de unos y las patatas de otros. Y fundamentalmente entre ellos se llevan bien. Los que se pelean son allá arriba. Y perdón que se los diga, por intereses muy aviesos. Porque unos no quieren que los tribunales de Madrid les metan mano por sus pillerías, y porque otros quieren someter a garrote vil a unos pues, que dan al Mediterráneo y que no les cae bien. En fin, es una cosa muy compleja, espero no haber ofendido a nadie con esto que digo. Sigamos conversando. Si alguien tiene algo que apuntar o tirar un jitomate o algo, me parece muy bien. Creo que es una primera aproximación y para seguir con esto, si alguien quiere hablar, si alguien quiere algo, les agradezco mucho haber estado aquí. A ver si entendimos algunas cosas. Gracias. Me gustaría que Bueno, por lo pronto les están enviando saludos de Guadalajara, de Los Ángeles. Dice la doctora Liliana Ford, el reto es que los catalanes se organicen mejor y que no se dejen de la burguesía interna o externa. Pues sí. Pues sí, de eso un poco hablábamos, ¿no? Exactamente. Lourdes Ríos dice, se ven muy indecisos, dudan de su capacidad y eso no es bueno. Ahora es cuando seguirán siendo siervos de los reyes. ¿A quién se refiere a nosotros? No. Sí. Bueno. Sí. ¿Te doy el micrófono? No, pues si bueno, mire, para quienes nos siguen por internet, que hay un grupo muy padre de personas, incluye al maestro Rafael Vidal, que es el presidente del Orfeo Catalán de México. Maestro, ¿quiere usted decir algunas palabras? Le agradecemos estar aquí. Aquí está su tribuna, fácil. Intentar voltear el me dijeron que lo volteara. ¿Así? Ajá. Buenas tardes, un saludo a todos, muy amables por estar aquí. Muchas gracias por invitarnos, muy agradecido. Y bueno, sí estamos metidos en un problema largo, históricamente largo, y que pues de 7 años para acá se ha empezado a concretar el deseo del pueblo catalán por tener un país independiente, tener nuestra propia república. Y estamos en una encrucijada complicada más que nada por el riesgo. A mí lo que me preocupa desde aquí es el riesgo que viven mis paisanos allá por las represiones propias del gobierno español
desafortunadamente ya tuvimos la muestra y es triste. Entonces el mejor deseo es que haya un diálogo, que lo veo muy complicado, porque el gobierno de España quiere dialogar con el decreto 155 y entonces pues esto es borrar el mapa del gobierno de Cataluña y tomar el mando de ellos. Es votaciones, bla bla bla, pero bueno, no es nuestra idea principal y esperemos que pues lo podamos solucionar. Esto ya es a corto término. Entonces para el día lunes debe de haber reacciones al respecto. Para salir en la televisión. La estamos grabando de todos modos. No se puede poner horizontal. Es interesante ver la respuesta de los diferentes pueblos del mundo, cómo reaccionan ante nuestro problema. Y verdaderamente se nos hace muy digno por parte de todos ellos que se ocupen de un problema lejano, en el caso de América, y que esté en la cabeza de todos. Esto es muy dignificante para nosotros. Bueno, pues yo ojalá tuviera una bolita de cristal para poderles explicar un poco más. Haré nada más como colofón con respecto al presidente de España, Mario Rajoy, que no entendió si se declaró la independencia o si no se declaró. Entonces, pues a la distancia le quiero informar a Rajoy que la independencia está declarada, está firmada y depende de sus actuaciones si aplicará o no. Así como él nos amenaza con el 155 de la Constitución que nos priva de nuestras autoridades, pues nosotros lo único que queremos, no queremos sangre, porque no somos un país, o sea, no somos personas bélicas. Claro, yo mismo pues aceptaré una bofetada, pero ya poner la otra mejilla está difícil, ¿no? Entonces, pues esperemos que haya un consenso, los políticos para eso están, y desafortunadamente creo que los niveles, que ya lo han explicado ellos, no son los correspondientes, y esto puede acabar mal. Espero que no acabe mal, y lleguemos a un buen término. Gracias. Sí, la señora Mireya quiere hablar también. Vamos a, pues, le agradecemos aquí a la presidenta de la Asamblea Catalana, Sí. la señora Zapata. Pero aquí que se siente para que salga. Porque si no, No, sí, la muevo, no hay ningún problema. No, está bien, no te muevas, porque dijiste algunas cosas que quisiera responder. Claro. Por supuesto, puntualizar. Miren, yo agradezco profundamente en estos momentos, todos los foros a los cuales nosotros podamos decir lo que está pasando en Cataluña. Personas como Rafael Vidal, presidente del Otro Catalán, que es una asociación civil, ¿no? Como una casa de cultura, que históricamente los catalanes han sido acogidos ahí, en México. O yo, ¿no? Que pertenezco a una asociación civil allá, ¿no? Que es la encargada de sacar 3 millones de personas a la calle, que es una organización transversal a la que confluyen todos los partidos independentistas de Cataluña, entre ellos la CUP, ¿no? Y sí quisiera aclarar, miren, Cataluña produce el 20% del Producto Interno español y le regresan el 8%.
Es el lugar donde son más caras las carreteras y no se invierte en carreteras. El agua, es la que tiene más agua de toda la península y no recibe el agua más barata, es la más cara, ¿no? Se habla de que se están españolizando a los niños, porque es increíble, por eso me interesa mucho estos foros, ¿no? Porque ahora resulta que intelectuales mexicanos se sienten en posibilidades de hablar de que en Cataluña se españolizan a los niños porque se les lava el cerebro a los niños catalanes desde chiquitos en la escuela porque se les habla catalán, ¿no? Esto del odio entre catalanes y españoles es falso. No odiamos a ningún pueblo de la península ibérica, jamás. Hemos ido a morir en la defensa de Madrid, ¿no? Y ahí nos fuimos a morir los catalanes, ¿no? Y a ustedes, que son personas que conocen del movimiento obrero, Buenaventura Durruti era catalán. De ese tamaño de personajes históricos estamos hablando. Pero en la actualidad estamos hablando de recortes a la economía, ¿no? Estamos hablando de recortes a la salud. Sí, estamos hablando de que el gobierno español quiere destruir a una nación que tiene más de 1000 años. Porque miren, sobrevivir al franquismo no es fácil, ¿eh? Y seguimos hablando catalán. Y no solamente es una cuestión emocional, que por supuesto es, ¿no? Pero es una situación objetiva. Realmente no podemos vivir en España en ese estado, no podemos, ya no se puede. ¿Que vamos a salir adelante? Bueno, si salimos adelante con el franquismo, ¿por qué no? ¿Y por qué no nos vamos a llevar bien con los valencianos? ¿Y por qué no nos vamos a llevar con el resto de los países catalanes? En su origen, países catalanes, son 5, que hablan catalán, ¿no? Y nos lleva, bueno, los vascos ya nos reconocieron. La comunidad autonómica de Baskonia nos ha reconocido a la República. Lo que les quiero decir es que somos primos, parientes, nos hemos casado entre nosotros, tenemos hijos en común, ¿no? No es entre los pueblos. Este es el Estado directamente hijo de Franco, ¿no? Heredero de la concepción franquista e imperial que quiere destruir a una nación que tiene más de 1000 años. Ese es el asunto. Y por eso hacemos un esfuerzo en este país, México, yo también soy mexicana, para intentar aclarar esto que muy fácilmente se reduce a una confrontación entre dos. No, a nadie se está peleando con el pueblo español, nadie. ¿Cómo? ¿No? Importamos sus cosas, sus aceitunas, les enviamos el aceite de oliva, ¿no? Nos echamos una pavada y pan y tumacat, ¿no? Van a vernos bailar sardana y nosotros nos vamos a echar una jota, ¿por qué no? Lo hemos hecho toda la vida, ¿no? Y ahora no se trata de eso, se trata de sobrevivir y se trata de darnos cuenta que esto es otra cosa que quiero aclarar, porque nos dicen nacionalistas, con Z, pensando en nacionalismo europeo, nazi, no, nada que ver. Somos soberanistas y tenemos por encima de todas las leyes el derecho humano a determinar nuestro destino, cualquiera que este sea, si gana el no, si gana el sí. Pero a eso es lo que se está dirimiendo, los derechos humanos, y estamos en peligro. Por eso nos interesa venir aquí, porque estamos en un gravísimo peligro. Posiblemente se aplique una cosa ahí que se llama 155, que todavía no se ha aplicado nunca y no se sabe cómo aplicarlo, pero que implica ejército y los catalanes que salieron a votar por eso los números, además de la emoción, son importantes. El padrón son 5 millones y piquito. Salieron a votar 2.200.000 y tantos. Por el sí, 2.200.000, una cosa así, ¿no? Un ciento y tantos por el no, ¿no? Más 800.000 boletas requisadas a golpes. Las abuelitas
fueron a defender su derecho a votar. No estamos hablando de una confrontación violenta. En Cataluña se hablan muchas lenguas. Es un país de acogida para los pueblos de África, ¿o no? ¿No? Para los pueblos de América. Pregúntenle a los venezolanos, pregúntenle a los colombianos, quiénes están viviendo también allá. Es históricamente un país de acogida por su propia condición, está en el Mediterráneo. ¿Por qué, en términos económicos, por qué no se hace el corredor mediterráneo? Que le daría mucha posibilidad a Cataluña de tener ingresos económicos. Bueno, pues porque quieren que pase por Madrid. Es imposible que un corredor mediterráneo pase por Madrid, ¿no? Pero desde entonces estamos ahogados económicamente. El dinero de la Generalitat está intervenido el gobierno por querer decidir el propio destino. Por eso. Entonces, es importante que ustedes sepan que sí estamos en un alto riesgo, que escuchen con atención, más allá del país y de estos periódicos, que bueno, ¿qué les digo? Ya los conocen, ¿no? Sí. Vean otros, por favor, ¿no? Por supuesto que yo les puedo decir, si yo leo en catalán no entiendo y a lo mejor estoy haciendo algo inadecuado, ¿no? Porque a lo mejor a mí me resulta muy fácil, pero se puede entender, ¿no? Estamos muy reducidos, estamos maltratados y estamos en peligro. Gracias. Muy bien. Aquí hay un comentario y ahorita pasamos a una ronda de comentarios y de preguntas rápidas. Sí. Dice, en Cataluña, más que la búsqueda de la independencia, que es históricamente legítima, podría darse una revolución peninsular generalizada. En España se agudizó la crisis económica y social poco antes y después del 2010. Desempleo, desahucios en las viviendas, recortes en servicios de primer orden, como salud y educación, entre otros. Desde luego que la calidad de vida del pueblo de Cataluña ha bajado debido a esta crisis capitalista, pero de igual manera les ha pegado a españoles, vascos y otros. ¿Quiénes se han beneficiado? Las minorías oligárquicas nacionales, las transnacionales y el capital financiero. Todo este movimiento debe tener como base un alto contenido social emancipador de la clase trabajadora para el arribo de progreso social para todos los pueblos. ¿Quiénes se opondrían a ese proceso? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo, la OTAN, el gobierno derechista español. Por ello es indispensable la unidad en la diversidad. Muy bien, eso muy dice bien. Luis Langarit. Pues muy bien, Luis. Yo la verdad es que sí opino que, bueno, quizá este tema nos debería dar para pensar en muchas otras, incluso en México y el resto de las culturas resistentes en el mundo. Quizá debería empezar a pensarse, deberíamos todos independizarnos del FMI, ¿no? Quizá debería toda España independizarse del Palacio de Oriente y de los Borbones de una vez, y que tomen un ejemplo. Miren, les da repelús la palabra república, les da repelús que sea Esquerra Republicana, les da repelús que ellos quieran hacer la República Libre de Cataluña. Miren, déjenlos. Pero más allá de estarse peleando con ellos, que si sí o que si no, ¿por qué no hacen ustedes su propia República Española? ¿No? Todos juntos, e incluyen a Cataluña. Cuando en tiempos de la Segunda República, Cataluña encajó muy bien en la República. Más, eran amigos, nunca nadie se peleó con nadie, y no había intereses. Les voy a dar una hipótesis que yo tengo. A mí me parece que entre los grandes oligarcas, el señor Florentino Pérez, los dueños de los bancos, los grandes beneficiarios del crack financiero, del ladrillo, de todas las crisis, yo creo que les estaba faltando de dinero. Y dijeron, miren, si en los próximos 4 o 5 años, los 2 o 3 Barça Madrid que hay por año, en vez de cobrar 100 o 150 millones por cada uno, cobramos 1000, porque le añadimos el asunto del morbo. Entonces vendemos a la televisión Madrid contra Barcelona, una estelada y una rojigualda, y lo vendemos y decimos y ponemos spots así durísimos donde se pegan de hostias todos unos con otros, y va a venir a jugar en el Bernabéu el Barcelona, y entonces
en vez de vender los derechos de televisión en 100 millones, los van a vender en 1000. Ahora tienen 2 al año. Yo creo que sería un negociazo para ellos. A lo mejor nomás están haciendo todo este numerito para ganarse unas velas más, a lo mejor. No, es una idea que tengo loca, pero también lo puede ser. Emilio les va a decir algo muy importante acerca de lo que les platicó hace un ratito. Muy ¿Quieren hacer una intervención? Sí, claro. Sí. Sí, rápidamente nada más comentar lo que dice Mireya, tiene toda la razón. Recordemos que las naciones originarias no nada más son en México, son en todo el mundo. Y así precisamente lo que en Cataluña se pelea es el reconocimiento de esa nación originaria. Y aquí tenemos en América Latina, cerquita en Bolivia, esa transformación que sufrió de pasar de ser una república federal a pasar a ser un estado plurinacional. ¿Esto qué quiere decir? El reconocimiento de todas las naciones que conforman ese estado. Es parte de ese gran sueño bolivariano. Allá ya se inició, ¿no? ¿Y por qué no iniciarlo en otras partes? ¿Por qué no darles ese reconocimiento? Que yo creo que sí nace del corazón de cada uno de nosotros, de donde venimos. Nada más. Miren, yo quería recordar algo, y ahorita tú dijiste la palabra oligarcas, sobre esta complejidad de entender los fenómenos políticos. Creo que hace 3 o 4 días, sobre una cosa de Alemania, nombraron a un canciller, Schröder, fue nombrado presidente del consejo del más poderoso consorcio de gas ruso. Putin nombra a un ex canciller alemán de la República Democrática, de la República Federal, que maneje los intereses de la compañía más poderosa de gas ruso, una que viene por el Báltico, no pasa por Turquía y estos problemas que tiene, porque si el gas y el petróleo ruso se congelarían, se morirían los europeos. Entonces esto es algo que viene acá por el Báltico, hace 3 o 4 días lo nombraron, ¿no? Esto pasa el otro pasaría por Turquía y por Ucrania, ¿no? Más directamente. Pero esto es llega el gas por el Báltico y llegará a Prusia y luego a Holanda y de ahí se distribuye, ¿no? Entonces es una cosa realmente muy clara lo que podemos ver, cómo se transforma la historia de Hitler y Stalin por el otro lado, y ahora es un ruso que nombra a los oligarcas, increíble esta cosa de los oligarcas rusos, pero el que va a manejar la compañía es un alemán, ¿no? Que fue un canciller alemán. Esto me llevaba a pensar un poco la artificialidad con la que se creó realmente la España moderna, ¿no? Porque resulta, cuando yo estudié en París, y todos los meseros hablaban español, y todas las que estaban trabajando en los hoteles eran españoles, ¿no? Y estaba lleno de españoles que migraban por necesidad de trabajo, ¿no? Documentados o indocumentados. Pero resulta que había que construir la Europa completa, y había que meter a España, a Grecia y a Portugal, creo. Si no, no se podía hacer la Unión Europea. Y para eso, yo no soy economista, he entendido mucho, y mi amiga es economista, pero parece que el ingreso de los españoles era de $4,000 al año. Y había que subirlo a 16,000 para que no tuvieran ganas de irse a trabajar de meseros a París o a Berlín, ¿no? Porque si ya tenían unos ingresos de esa magnitud, no emigrarían, ¿no? Y entonces Willy Brandt, su alumno que era Felipe González, de la socialdemocracia, ¿no? Deciden hacer
este movimiento económico para la creación de la Europa unida, de la Unión Europea, metiendo a países que no coincidían con los niveles de desarrollo de Alemania, ni de Francia, ni de Italia, ni de Holanda, ¿no? Y entonces, con dinero alemán, se logra, además de que creo que se apoderaron de una cantidad de industrias y de editoriales, los capitales alemanes, de estos burgueses oligarcas españoles ahora, tuvieron que hacer algo muy artificial, que era subir el salario mínimo o mediano para que el español no tuviera necesidad de emigrar a los países ricos de Europa, ¿no? Y esto fue todavía, pues, digamos, hace unos 30 años o menos, ¿no? Esto hace que hay una cierta artificialidad en esa inclusión, que lo que pasó con Grecia, ¿no? La tragedia extranjera del año pasado o antepasado, no podía hacerse en Europa con países tan desiguales económicamente. Y entonces, pues el rey Juan Carlos, ¿no? El rey Juan Carlos pues estuvo muy de acuerdo que se hiciera esto para evitar subir enormemente el nivel de vida de los españoles, pero a costa de una enorme cantidad de dinero alemán, ¿no? Como probablemente a créditos, ¿no? Pero los alemanes y los franceses tenían que dar muchísimo dinero a España para evitar, para poder abrir las fronteras, porque si abren las fronteras con $4,000 anuales de ingreso, pues se vaciaba España, ¿no? Se irían a Italia y a Alemania y a Holanda y a Bélgica, ¿no? Entonces fue una razón muy concreta, pero al mismo tiempo abstracta, que hace el fortalecimiento de esta Europa de la cual se quieren salir los ingleses y decidieron ya no estar con ellos, ¿no? Votaron, no hubo macanazos, pero ahora ya no saben qué hacer, cómo le van a hacer, y si los escoceses también se van a separar. Mi querido Federico, ¿cómo estás? Y luego los galeses y los de fin. Este mundo de las nacionalidades y las dificultades de Europa, y un poco Cataluña es un ejemplo de eso, ¿no? Durante 20 años los bombazos en Irlanda del Norte eran cotidianos, ¿no? Pero ahí sí eran bombazos. Y bueno, mataron a herederos de la corona, en fin. Yo creo que si no se plantea el tema de Cataluña y España dentro de este contexto europeo de las regiones y de las antiguas naciones, ¿no? Y de cómo artificialmente se intentó crear la Unión Europea con el gran poderío económico de Alemania, porque aquí lo que es, por eso empecé diciéndoles que resulta que un alemán va a manejar el consorcio más poderoso de gas, que es uno de los grandes, creo que también tiene todo el oro del mundo los rusos, pero el gas, sin el gas ruso no sobreviven los europeos, ¿no? Mi amigo Sven decía que la única región que podía ser independiente eran las Islas Baleares, porque estaba lleno de suecos y de noruegos, y que era lo que tenía realmente la capacidad económica para sobrevivir sin Madrid, ¿no? Y él era economista, y decía, no, nosotros los mallorquinos sí podemos estar independizados porque el dinero de los escandinavos, digamos, se apoderaron de todas las playas y de todo lo que valía la pena, nos hace sobrevivir económicamente. Pero los catalanes y los vascos, estos no pueden, pero que me lo decía mi amigo que era economista, ¿no? Bueno, creo que la reflexión tendría que hacerse también a un nivel más histórico, con una cierta perspectiva histórica, y la orientación de esta nueva realidad que nunca se imaginó el general de Gaulle, ¿no? Esa era la Europa de las naciones, él hablaba de Europa de las patrias, ¿no? Que eran 6 nada más, y ahora resulta que son 20 y tantos, ya está Kosovo, bueno, es un verdadero rompecabezas muy complejo el de Europa en general, y yo creo que lo de Cataluña y Madrid es parte de esa complejidad, ¿no? Que pues no sabemos, por el corazón ojalá se lograra el sueño de mi amigo aquel, el estatut, ¿no? Esber, y que si a lo mejor no pasa nada, ¿no? Y puede sobrevivir, porque habló usted de 5 países
catalanes, ¿no? Incluyendo a los, yo creo que los de Perpiñán y los franceses, ¿no? No, nada más en la Juárez Valles. No, sí, claro, la Cataluña del Norte, Sí. que es la parte francesa, Sí. pero es Andorra, las Baleares, Sí, sí. Valencia, Sí, sí. Cataluña, Sí. ¿cuál? Andorra y las islas. Y las islas, sí, bueno, oye, es como los Países Vascos, ¿no? También está en plural siempre esta cosa de uno de un lado de los Pirineos y los otros. Países muy viejos, Sí, pero sí. ahora es otro Sí, problema. sí, sí. No, yo creo que en el fondo hay un problema de oligarcas, burgueses, banqueros. El banco que manejaba todo esto era el Deutsche Bank, el banco de los obreros alemanes que le prestaba el dinero para esta unificación a portugueses, a griegos y españoles y poder hacer rápidamente la Unión Europea, ¿no? Sin eso no se hubiera logrado. Es lo que tengo entendido por mis lecturas de hace muchos años. Bueno, cedo la palabra. ¿Ah? Allá, por favor, Buenas noches. Sin duda alguna el asunto de Cataluña es bastante complicado. Incluso la misma población está dividida. Hay un 40 y tantos por ciento, 43% que está a favor de la independencia y el otro porcentaje no está a favor de la independencia. Sin embargo, creo que el asunto de Cataluña no es meramente político. Ya lo comentaba con anterioridad Mireia, y creo que también por ahí va el asunto. Y reducirlo a caprichos de algunos dirigentes, presidentes, etcétera, creo que no es tan sencillo. Yo creo que hay que ponerlos muy bien a nivel de la población. Y para eso, y esto es algo que me gustaría que aquí me lo completaran, o me lo dijeran, o me lo ratificaran. A mí me han enviado información amigos catalanes de a pie, gente común y corriente, gente que no es inversionista, que no tiene bancos, etcétera, etcétera. Y me parece muy sensato y bastante comprensible cuáles son algunas de las razones por las cuales Cataluña busca su independencia. Se los voy a leer, es breve, voy a tratar de ser rápido en esto. Cataluña es un país donde su parlamento aprueba cobrar un impuesto a los bancos para grandes fortunas y el Tribunal Constitucional lo tumba. Tribunal Constitucional, naturalmente, que es el que maneja y el que está en el poder en Madrid. Cataluña es un país donde su parlamento aprueba proteger a los ciudadanos que han sido estafados por hipotecas o preferentes y el tribunal lo tumba. Cataluña es un país donde su parlamento aprueba garantizar que las familias pobres tengan luz, agua, gas en los meses de invierno y el tribunal lo tumba. Cataluña es un país donde su parlamento aprueba cobrar un impuesto por cada piso vacío dedicado al alquiler social y el tribunal lo tumba. Cataluña es un país donde su parlamento aprueba hacer políticas de igualdad entre hombres y mujeres y el tribunal lo tumba. Cataluña es un país donde su parlamento aprueba cobrar un impuesto a las centrales nucleares y destinar su importe a la protección ambiental y el tribunal lo tumba. Cataluña es un país donde su parlamento aprueba prohibir el fracking y el tribunal lo tumba. Cataluña es un país donde su parlamento aprueba cobrar una tasa a las operadoras de internet para dedicarlo a la cultura y el tribunal lo tumba. Cataluña es un país donde su parlamento aprueba prohibir las corridas de toros y el tribunal lo tumba. Este resumen se lee en 2 minutos, pero la lista, que podría ser el triple de larga, se ha ido gestando con años. Faltan las becas universitarias, las infraestructuras ferroviarias, las matrículas a los coches, los horarios comerciales y un centenar de competencias más en las que se ha dejado claro que por más mayorías que hayan en el Parlamento, a la hora de la verdad quedarán en papel mojado, porque la última palabra la tiene siempre Madrid. Después de 38 años de constitución y de inicio de la presunta descentralización, el legado jurídico nos deja bien claro el modus operandi. Se traspasa la competencia a la comunidad autónoma. Se ejerce, pero si la ley no gusta a la administración estatal,
una de dos: o el Tribunal Constitucional la tumba, o se redacta una ley española que, tal como dice la Constitución, tiene un rango superior a la autonómica, que en la práctica queda anulada. Y cuando te preguntas si vale la pena continuar con un Estado así, resulta que preguntárselo también está prohibido. Y como también está prohibido, y con riesgo de prisión, permitir hacer un debate en el Parlamento sobre cómo podría ser un Estado que no prohibiera tanto. Esto también está prohibido. Y así, de prohibición en prohibición, cada vez hay más personas que, en lugar de hacerse la pregunta prohibida, empiezan a tener ya la respuesta, sin que nadie se lo haya preguntado, porque está prohibido. Y cuando después de una pregunta prohibida tienes una respuesta convencida, entonces ya no hay tribunal que lo tumbe. Esto, naturalmente, que es de gente que es de a pie, común y corriente. Sin embargo, tiene una idea muy clara de por qué es importante la independencia. Al respecto, yo tengo este libro que me regalaron hace algún tiempo y me parece muy importante. No lo he leído completo, sin embargo, creo que me parece importante rescatar. Nada más voy a leer 2 renglones, porque de alguna manera uno de ellos creo que le viene bien a nuestro país por las circunstancias en que estamos atravesando también. Dice: en realidad el objetivo del independentismo catalán no es otro que poner fin a la etapa de dependencia política a España. Yo agregaría que es además una cuestión también muy económica. El otro renglón que quiero leer, que es algo que sí viene bien para nosotros, dice: el independentismo debe ser amable, amistoso, atractivo, competente, constructivo, democrático, incluyente, moderno, abierto, optimista, pacífico, positivo, seductor, sensato, serio, simpático, útil. Solamente así podrá interesar a la mayoría de la sociedad catalana, y no como ahora exclusivamente a una parte reducida de ello. Y finalmente termino con la pregunta que de alguna manera ya yo tengo una idea de lo que habla, y que Mireia también lo hizo patente. Es el famoso artículo 155. Hasta donde yo tengo idea, creo que es destituir las autoridades catalanas y tomar en sus manos, desde el poder central, la autonomía o el derecho de los catalanes de ejercer su autoridad. No sé si estoy en lo correcto, y sí me gustaría que en ese sentido me lo explicaran un poco más. Gracias. Sí. ¿Quieres que diga? Ese artículo 155 está copiado, calcado, ¿no?, letra por letra, de la ley anterior, de la ley franquista. Es efectivamente un artículo que prevé, bueno, que defiende la unidad de España como la quería Franco, ¿no? Y entonces prevé que cualquiera que quisiese independizarse o que se portara mal o que se brincara las trancas, pues que destituían las autoridades locales y llegaba el ejército, ¿no? Entonces, básicamente eso. Pero es, digamos, es parte de esa constitución del 68 que tanto defienden tantos. Yo creo que hay que repensar esas cosas. No todas las constituciones hay que seguirlas a rajatabla, porque todas las leyes ni son legales, ni son modernas, ni son pertinentes, ¿no? No es necesariamente así. Y a uno se les llena la boca y casi lloran de defender la Constitución, y no es para tanto, carajo. Hay que pensar un poco más. Si eso está en problema, pues vamos a reformarla. Podemos estar diciendo de eso hace mucho. Oigan, nuestro encaje constitucional, no solo con Cataluña, con todas las demás comunidades, pues no está siendo cómodo para algunas. ¿Por qué no la repensamos y la reescribimos? Pero no hay un diputado ni de la derecha ni de los socialistas que diga: vamos a hacer una agenda legislativa que incluya una reforma a la Constitución. No, bueno, tienen cosas más importantes, más gordas, como los presupuestos y la economía y los desahucios. Bueno, está bien, pero también esto hay que pensarlo, creo. Quiero acabar una más, ahorita seguimos hablando de esto, pero quiero subrayar lo que dije hace rato, porque quizá la tesis de lo que quiero decir. Si este independentismo, y cualquier otro, se entiende como un independentismo
del gran capital, de los poderes financieros que precarizan el empleo, que precarizan la educación y la salud, que precarizan en general la calidad de vida de cualquier pueblo. Y estoy hablando de Bolivia y de Colombia y de México y de Argentina y de África y también de Cataluña. Si es un desafío en ese sentido, pues está plenamente justificado y contará con el apoyo popular de muchos. Si es, como tal parece, nada más un envite, bueno, para hacer un poco más de dinero o para pelearse dos chamacos mal criados, pues creo que no deberíamos hacerles caso. Y entonces usar el envión independentista para todos ser independientes del Deutsche Bank y de la Caixa y de Sabadell y del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario y del señor Trump y de todo el complejo industrial militar, que en realidad ese es el que nos está jodiendo, ayudadito por el complejo de los medios de comunicación, que yo debo decir, yo 25 años de mi vida leí El País, pues ya no puedo leerlo, me da náuseas de esos encabezados de algunos de sus editoriales, ¿no? Quería decirles eso, y alguna cosita tenía apuntada más, pero ya vamos a platicar de otra cosa. Buenas noches. Como siempre me presento, soy Andrés Yáñez, para quienes no me conocen. Miren, yo confieso mi ignorancia en el tema, pero sí tengo noticias recientes por los acontecimientos que se han dado en España, en Cataluña, y ahora con la información que nos traen los compañeros, sobre todo la compañera, y felicito porque en unas breves palabras nos expuso con toda claridad y contundencia la situación y el por qué es la lucha. Creo que está perfectamente explicado. Y quiero decir algo aquí. Hay una cuarteta de una canción yucateca que dice: entre las dalias y entre las rosas hay semejanzas maravillosas. Y cierto es, hay muchas semejanzas con la situación que se vive aquí, como dijo muy bien otro compañero que me antecedió, en los pueblos originarios de México, que ya también hay por ahí, o ha habido intentos de separación en Yucatán, en Monterrey también han querido hacer algo al respecto. Y entonces, bueno, yo digo que hay que respetar la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Y menciono algo que le escuché a Lorenzo Meyer en 2 o 3 entrevistas. Dijo, bueno, si Cataluña quiere ser independiente, pues que lo dejen ser independiente, caramba, ¿no? ¿Por qué no? ¿Que va a salir de la Unión Europea, que va a tener problemas con la moneda? Bueno, ellos con toda soberanía y como un pueblo que determina qué camino quiere seguir, sabrán cómo resolver esa situación. Si no son tontos, también piensan y también son inteligentes. Entonces, con eso concluyo. Yo estoy de acuerdo con Lorenzo Meyer. Cataluña quiere ser libre, tiene todo el derecho humano legítimo para hacerlo. Se le tiene que reconocer. Gracias. Muy bien. Con micrófono pasan acá. Bueno, a ver. Pero yo me levanto aquí, váyanse sentando los que quieran. No, está bien. No te preocupes. Muy participativo. Siéntese aquí, me decían. La mamá. No, no, pásale para acá por la bocina. Ah, sí, No, porque ya se dice. Déjenme decirles que don Manuel es nuestro anfitrión. Felicitarlos muy cordialmente por esta exposición tan importante que nos han hecho, igualmente que los compañeros aquí que han tomado el uso de la palabra. El problema que estamos escuchando es un problema que tiene raíces históricas, económicas ahora y consecuentemente políticas. El neoliberalismo global hace que todos los problemas que haya tienen una interconexión que no podemos... No, pero ¿qué voy a decir? Gracias. Que tiene una interconexión que es lógico, afecta a un pueblo y a otro y a otro. Yo propongo que esta magnífica idea
metropolitana ha tenido se repita en otras conferencias como esta para que nos ilustre más de un problema tan complicado como este. Únicamente yo quisiera decir que el líder de los salvajes mundiales que tenemos aquí al norte del río Bravo, servilmente otros se inclinan ante él, y es el caso de Rajoy. Pero, estimados compañeros catalanes, nos da verdaderamente vergüenza que el canciller mexicano, Videgaray, se ubique siempre en actitud servil, asquerosamente servil, ante los dictados de Trump. Esa declaración que hizo que no reconoce la independencia de Cataluña es una declaración que quiebra la política internacional de nuestro país, una política histórica que era el orgullo de México, particularmente en defensa de la autodeterminación e no intervención. Por eso nosotros nos manifestamos abiertamente, porque esa opinión no es la del pueblo mexicano, es la de un servil del imperialismo norteamericano. Y tengan ustedes la seguridad que nuestra solidaridad con la lucha del pueblo catalán estará presente siempre. Y el pueblo catalán tiene razón. Muchas gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes a todos. Pues yo vengo de la República de Oaxaca, o sea, en un intento mis abuelos participaron en ese evento. En Oaxaca hay 16 idiomas y siempre nos impusieron con la espada y la cruz el idioma español, querer erradicar nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra forma de vida, a la cual hemos tenido que luchar. El camino es duro hacia la libertad, por eso es que mis pensamientos son más libertarios, no bélicos, pero sí, yo creo que mis pensamientos van más con las decisiones de los hombres que luchan por su libertad, por su cultura, por su independencia, pero sobre todo hay algo muy importante que yo enfrenté en Estados Unidos. Viví 26 años allá y tuve que imponerme otra vez a hablar otro idioma. También me prohibían hablar el idioma español a mí y a mis hijos. Pero lo más importante que un hombre no puede perder cuando es agredido, no puede perder su dignidad. Y eso, yo considero que la identidad del pueblo milenario catalán tiene que ver mucho con eso, con su esencia como ser humano, con las ideas de libertad. Ese pueblo que emigró a México en el exilio, de la República en el exilio, mi padre tuvo amigos que vinieron y que tuvieron esos pensamientos de libertad y de progreso, y que muchos de ellos fundaron el Colegio de México, ¿sí? Entonces esos pensamientos libertarios nosotros los tenemos en México gracias a ellos, a ese pueblo libertario que ha continuado luchando. No es un pueblo que ha sido sometido. Lo mismo tenemos en Oaxaca, el sur, y si existe una revolución, un intento de liberarnos todavía de las oligarquías españolas que tenemos en México, por ahí puede empezar. Pero lo más importante de todo es que tenemos, aunque siendo minoría, tenemos que luchar por lo que es justo, por lo que es real. Nunca una revolución va a ser 100% participativa. Aquí se habla del 40%, del 50%. Cuando se inició la revolución, la independencia de México no eran más que tal vez 2%, 5%. Así es que no esperemos
que en las urnas todo el pueblo se vuelque y que se justifique eso con estadísticas. Aquí no es cuestión de estadísticas, es cuestión de dignidad, de libertad. Porque hay una situación que yo veo, por ejemplo, ahora se lo traslado a California, donde yo les dije que he vivido 26 años, conozco las reservaciones indígenas, donde tienen arrinconados a los nativos de este continente, a los dueños de las tierras, y también en los guetos a los afroamericanos. Entonces, California ha sido un receptáculo de migrantes de Oklahoma, de Ohio, de los estados más conservadores, porque ahí han encontrado la libertad, ¿sí?, a sus ideales, a sus principios. Ahora, vamos en el punto económico. California puede ser la quinta economía del mundo, sola. La población de latinos es aproximadamente mayoría, ¿sí? Entonces, estas agresiones de Trump no es más que el poder que nosotros, los latinos, los emigrantes, los trabajadores, hacemos día a día. Es una lucha de arrebatarnos nuestra economía, nuestra forma de pensar, nuestros ideales, para imponer una dictadura. Esta es la lucha de los hombres. Yo por eso no conozco mucho del tema, pero simpatizo con el pueblo de Cataluña. Simpatizaré siempre con el pueblo que aspire a buscar esos caminos de la libertad y que jamás se arrodille ante la dictadura del garrote. ¿Quieren dialogar golpeando? ¿Cómo puede haber un diálogo civilizado si me están golpeando? Eso es imposible. Si los que se dicen civilizados traen las armas, asesinan, matan, golpean y me imponen, el diálogo se ha terminado. Hablemos en otro espacio, en otro momento de civilidad. Le digo, nuestros pueblos originarios nos impusieron el idioma. Yo cuando llego a Estados Unidos me imponen el idioma, entonces así me la llevo aprendiendo idiomas, me he enriquecido. Pero mi libertad y mi dignidad jamás la he perdido, y esa es la mejor herencia que yo puedo tenerle a mis hijos, y mi simpatía con el pueblo de Cataluña. Gracias. ¿Alguien más? Gracias. Muchas gracias por compartirnos esta interpretación acerca de lo que ocurre en Cataluña. Con la información que tenemos, yo quisiera plantear una circunstancia. A mí me parece que independientemente de la circunstancia política que se pueda vivir en Cataluña y la dinámica en la propia España, creo que hay que reconsiderar la condición que está reflejándonos. De alguna manera, en Europa han existido diversos intentos por preservar la identidad, por preservar la autonomía, por preservar la soberanía de las comunidades, de las naciones. Y esto nos lleva al hecho de que tenemos que considerar también que en el planeta, digamos geoestratégicamente en el planeta, podemos observar dos modelos que de alguna manera se contraponen. Cataluña parece estar inscrita en la dinámica de uno de estos modelos, que es el intento por resarcir una soberanía. Una soberanía implica una identidad, implica una colectividad, implica de alguna manera una idea de nación. Es decir, estamos tratando de reconstruirnos como una colectividad, como una comunidad que comparte su suerte a lo largo del tiempo. Pero hay otro modelo que también viene gestándose y desarrollándose en diversas partes del planeta, como en México. Y este modelo
no es un modelo que parta de la soberanía, es un modelo que parte de la rentabilidad. Es decir, es un modelo que en realidad constituye un proyecto empresarial que conduce la participación de la población. Y nosotros lo vemos porque son las zonas económicas especiales, en donde se conforma una autoridad que no es elegida y que está por encima de las autoridades que sí son elegidas. En este territorio, que es una zona económica especial, lo que tenemos es una autoridad administrativa que administra y conduce los proyectos en función de la rentabilidad, para proyectos para los cuales la población simplemente es un recurso que se incorpora o desecha en función de la rentabilidad. Entonces, creo que vale la pena ponderar los esfuerzos que vienen desarrollándose en Cataluña y también ponerlos en perspectiva en función del momento que vamos viviendo en el desarrollo del capitalismo a nivel global. Y muchas gracias por estar aquí. ¿Le damos la palabra, Laura? Yo nada más quería recalcar un poco lo que han venido diciendo. Yo pienso que la importancia de este movimiento que se ha dado en Cataluña está precisamente relacionado con la desaparición de los Estados-nación. O sea, aquí la doctora Liliana nos decía, hay que ver la crisis del Estado-nación y ver la participación de la ciudadanía. Digo, nosotros somos un experimento, el más crudo y el más cruel que se está haciendo en todo el mundo sobre el neoliberalismo, que ahora lo están empezando a vivir en otros países en Europa. La derecha se ha, digamos que, entronizado, y se están aplicando toda una serie de mecanismos económicos y políticos totalmente devastadores de la población, y los intereses que tienen pues hacen a un lado precisamente la libre determinación de los pueblos y la libre decisión de los pueblos. La importancia en ese sentido que yo le veo a Cataluña es precisamente el desafío que se atreven a hacer, independientemente de que pierdan o ganen, porque digo, España no se ha caracterizado durante los últimos años por ser un país y un Estado, más que país, un Estado que pueda permitir la expresión de los pueblos. Ahí está con los vascos, con los mismos Madrid, los chicos que se plantaron también protestando, siempre los han quitado. Entonces, en este caso, pues precisamente Cataluña creo que va a sentir la mano fuerte y firme y grosera de este tipo de abuso, pero está haciendo un levantamiento y lo hicieron público, porque nosotros cuando veíamos los videos donde hacían, digamos que les echaban a la policía y que no fueron tan brutales comparándolos con los de aquí, pero era una agresión muy violenta, pues digo, es que nosotros somos el extremo, pero presentándolos ahí, la gente en ningún momento mostró resistencia, ni siquiera se pusieron agresivos aun cuando les pegaran, ni siquiera hicieron algo para defenderse. Aquí nosotros comentábamos, bueno, aquí ya se les hubieran ido encima, aunque se los llevaran arrastrando a la cárcel, ¿no? Sí, o sea, porque la brutalidad es extrema, pero esa muestra de pacificidad que mostraron los catalanes, esa muestra de estamos todos por hacer un cambio, hasta los que no querían independencia se unieron a esa violencia. Ellos lo que hicieron fue mostrarle al mundo el tipo de régimen que tienen en España, el tipo de autoridades que se nos están gobernando al mundo, la derecha que está entronizada, y ahí sí vieron redundante, que está entronizada en todo el mundo, y que atrás de ellos lo único que hay son los capitales financieros que se están repartiendo y están haciendo la balcanización y desaparición de la mayoría de los países. Y digo, bueno, esa es la importancia que yo le veo. ¿Qué viene? Pues como lo decían aquí los compañeros del Orfeo y de la Asociación de Cataluña, ¿cómo podemos, de la Asamblea de Cataluña, cómo lo podemos saber? Pues es muy difícil, ¿no? Porque lo que sí podemos esperar es una mayor represión y no dejar que el pueblo y que ningún pueblo se organice. Eso es lo único. Así que la ciudadanía, las sociedades, somos los únicos que debemos de unir fuerzas y unir luchas, y precisamente pues hermandándonos a nivel internacional y nacional, no nada más es un solo estado o un solo en una localidad. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos. Y como colofón, efectivamente, como decía Laura, como hemos dicho aquí, si este desafío soberanista implica una forma de resistencia popular real al régimen, a los regímenes que hay en el mundo, pues bienvenidos sea. Por ahora, pues visca Cataluña, visca Cataluña, la República de Cataluña. ¡Viva Cataluña! Bueno, pues quisiéramos despedir aquí a los compañeros el día de hoy, que muy valientemente vinieron, Juan Carlos Bonet, porque nos hacen el favor de hacer una respuesta a este llamado que les hicimos de manera, pues digamos, un tanto fuerte y rápida, porque nosotros tuvimos que cambiar nuestras agendas aquí, dada la amenaza que tenemos de desalojo. Ahí está otra prueba más de los grupos que gobiernan. En este caso son grupos financieros muy reconocidos y amañados con inmobiliaria y con algunos funcionarios públicos. Y bueno, pues precisamente tenemos que ver la manera de que nos defendamos, de que hagamos actividades en común. Se está invitando a una marcha el 19 para los damnificados del Zócalo del Ángel al Zócalo, ¿no? Del Ángel al Zócalo el 19 de septiembre a las 4 de la tarde. Esa es una manifestación, de octubre. 19 de octubre, que por cierto es mi cumpleaños. Invite la cena. Pero queremos darle las gracias y entregarle un reconocimiento a Juan Carlos por parte de todos nosotros. Por favor, compañeros, demos un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio, te debo el tuyo, porque como nunca siempre me dejas plantada, no supe si ibas a venir. Entonces, bueno, pues ahí está. Y les damos las gracias a la compañera Mireya y a Rafael, que vinieron el día de hoy aquí muy amablemente también. Gracias, Mireya, estás convocada para venir a seguir dándonos avances de lo que está pasando allá, porque es una complejidad que para nosotros es muy lejana. No tenemos tanta información como pudiéramos querer, dado que los medios los manipulan, ¿no? El lunes hay una definición. A ver. El lunes hay una definición y pueden ustedes entrar, lamentablemente por internet, porque si entran al país y todo eso, bueno, no. O a Millennium, no importa. Pero si ustedes entran a TV3 Cataluña, encontrarán la sección de noticias y ahí va a estar todo, porque el lunes Puigdemont responde y va a haber, lamentablemente, ojalá yo me equivoque, pero ojalá yo me equivoque. Rafael, si quieres dar algún mensaje a los compañeros, alguna página o algo que ustedes quieran que tengan. Bueno, es que la información que les presenta Mireya es verdadera. Claro, las noticias en este canal se las darán en catalán. Y si le escuchan en el canal español, les dirán puras mentiras. Entonces no sabemos qué hacer. Pero de todas maneras estamos a su alcance para que en un momento dado se pueda hacer otra vez reunión y explicar lo que a lo mejor no se entiende. ¿Sí? Y ya les digo, o sea, que la declaratoria unilateral de independencia está declarada. O sea, eso no hay ningún error. ¿Sí? No está metida a trámite, pero está firmada. Está firmada. Eso sí. Está activa, pero le faltan horas. Gracias. Muchísimas gracias a todos. No, gracias a ti, Zapa. Les recordamos que el día 27 y 28 de octubre es el encuentro de solidaridad con Venezuela en el sindicato de telefonistas en Villarreal a partir de las 10 de la mañana. Esperamos contar con su asistencia. Acuérdense también que el pueblo venezolano está siendo amenazado y agredido.